Antonio Molina hace más de 20 años que se dedica al estudio, cultivo y cuidados y usos de plantas y está especializado en métodos de producción ecológicos, respetuosos con la naturaleza, producción de planta en vivero, agricultura ecológica y usos etnobotánicos. Autodidacta, aunque se formó como técnico en gestión de empresas agropecuarias, tiene larga experiencia en muy diversos ámbitos, impartiendo cursos de jardinería, viveros, agricultura ecológica, plantas medicinales, huertos ecológicos y huertos escolares. El huerto escolar, incluyendo en este término no solo actividades de huerto, sino también de jardinería, vivero de árboles, parque botánico, etcétera, es un excelente recurso para convertir los centros educativos en lugares que posibiliten a un alumnado mayoritariamente urbano múltiples experiencias acerca de su entorno natural y rural. Entender las relaciones y dependencias que tenemos con él y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental, experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en educación ambiental. Y bueno, tenemos aquí a Antonio, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso y él nos va a explicar más. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como me han presentado, me llamo Antonio y yo trabajo en un vivero de producción de planta. Es un espacio donde tenemos unas instalaciones y vengo a hablaros un poco de cómo poner en marcha un huerto en una escuela. ¿Vale? Imagino que muchos de vosotros pues venéis del ámbito docente, habrá muchos maestros de diferentes colegios. Y me gustaría saber en qué cole o en qué sitio donde estéis enseñando hay un huerto. Que levante la mano a alguien. Vale, hay muchos, ¿vale? Eso está muy bien. ¿Vale? Cuando yo empecé con esto, hace ya bastante tiempo, había muy poquitos, ¿vale? Yo lo que hice, yo trabajaba para una asociación y lo que hicimos fue crear un proyecto en el Ayuntamiento de Albacete para ayudar a los coles a animarlos a que pusieran en marcha un huerto escolar y cómo integrarlo dentro del currículum, ¿no? O sea, nosotros lo que pretendíamos es no que el huerto sea algo que esté ahí en el cole, ¿no? Como un jardín y que de vez en cuando pues se ponga una planta, se siembre una zanahoria, se ponga una lechuga, sino que fuera algo que se le pudiera sacar más partido, que lo integráramos dentro del cole, que fuera como un recurso educativo, igual que está la biblioteca, igual que está el gimnasio, pues que estuviera el huerto y alrededor del huerto que se realizaran muchas actividades. Nosotros para eso lo primero que hicimos pues, fue diseñar un manual para los alumnos y un manual para los profesores, porque está claro que el nivel que tiene que tener un niño a la hora de aprender las actividades en el huerto no es igual que el que tiene que tener el profesor, que es el que tiene un poco que guiar a los alumnos durante las actividades que hay en el huerto. Entonces hicimos dos manuales distintos. ¿Vale? Había muchos maestros en esa época pues que no tenían ninguna relación con un huerto, con un jardín, y entonces lo que a nosotros se nos ocurrió fue hacer unos cursos en el CPR de Albacete y allí les dábamos una formación durante 2 semanas, sobre todo, más que nada, a cómo gestionar el huerto, a cómo ponerlo en marcha. Luego, el recurso didáctico que se le hiciera en el huerto ya un poco dependía de los objetivos de cada colegio o de cada persona que se implicara en el proyecto. Pero así a primeras, un huerto es algo que necesita un mantenimiento, una gestión, se necesita al principio una realización de unas obras en el cole, ¿no? Pues sabéis, remover la tierra, abonar, hacer un planteamiento durante el año de qué es lo que vamos a plantar, qué actividades vamos a realizar. Y toda la parte más o menos práctica del huerto, de lo que sería ponerlo en marcha, de cuidar la tierra, de los problemas que puedan surgir, pues ahí es donde nosotros nos dedicábamos más a orientar a los maestros o a los diferentes docentes. Yo voy a ir intentando durante la charla que os voy a ir dando cómo orientaros un poquito en el caso de que no tengáis un huerto y queréis ponerlo en marcha, o de los que tenéis ya un huerto,
pues a lo mejor aportar alguna idea, ¿vale? Como os he dicho, yo trabajo en una sociedad cooperativa, ¿vale? Nosotros se llama Ambientea, nos dedicamos sobre todo a la educación medioambiental, hacemos talleres, hacemos excursiones. Tenemos un vivero de producción de planta, tenemos un aula donde realizamos diferentes actividades con los coles que van allí y además nos dedicamos al cultivo de plantas medicinales y tenemos también una empresa de cosmética natural. Como os he dicho, pues tenemos un aula de formación, el recinto está muy bien, tiene un arboreto natural con muchos árboles, tenemos huerto, tenemos invernadero. Y las actividades que nosotros realizamos allí son un poco también como ideas que ponemos en práctica para que luego en el cole los profes, ¿no?, las puedan luego ellos desarrollar más. Tenemos un huerto, plantación de hortalizas, hacemos compostaje, ahí veis algunas fotos ahí, taller de semillado. Tenemos también talleres de panadería, de tintes, de aceites esenciales. Son ideas que nosotros vamos aportando, porque muchas veces en el huerto se quedan un poco las ideas de solo ir a plantar y ya está, ¿no? Llegamos allí con los niños, plantamos las lechugas, sembramos las plantas y no sabemos qué hacer más. Se pueden desarrollar un montón de actividades. Por ejemplo, nosotros siempre pensamos que alrededor de un huerto no tiene que haber solo las plantas de consumo que normalmente utilizamos, como pueden ser las de consumo para alimento. Tiene que haber otras plantas alrededor. Tiene que haber plantas aromáticas, tiene que haber plantas medicinales, tiene que haber muchas flores, sobre todo flores, para atraer insectos beneficiosos. Todos los huertos que ponemos en marcha están bajo una metodología que es agricultura ecológica. Y dentro de la agricultura ecológica es muy necesario aumentar mucho la biodiversidad. Entonces, alrededor del huerto podemos hacer muchas actividades. Podemos hacer tintes vegetales. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero con la piel de las cebollas pues se puede hacer un tinte natural. Es una actividad que no está desarrollada en el propio huerto, sino que se desarrolla con un recurso que vamos a tirar a la basura, como son, imaginaos que hemos sembrado cebollas, o podemos coger cebollas del mercado y podemos darle un uso, por ejemplo, a la piel de la cebolla. Pues son un taller de tintes vegetales. Jabón. Se puede hacer jabón con aceite usado. Es muy fácil hacer jabón en el cole. Podemos traer jabón y con las plantas aromáticas que tenemos en el huerto o las plantas medicinales, pues podemos hacer un jabón de lavanda, un jabón de romero y luego utilizar ese jabón para lavarnos nosotros, para lavarnos la cara, las manos, para hacer un gel, para hacer un champú. Podemos hacer aceites medicinales, aceites de masajes, todo eso son actividades que están desarrolladas alrededor del huerto. Nosotros dentro del programa, todas las fotos que vais a ver son huertos que han sido realizados en Albacete, ¿vale? Por ejemplo, la foto esta es de un colegio que hay allí, que se llama Ana Soto, me imagino que os sonará o lo habréis oído alguna vez. Y son actividades que se han ido desarrollando allí, ¿vale? En este caso, yo he sacado las fotos de años anteriores que me han dejado los maestros. ¿Por qué habéis pensado crear un huerto en el cole? ¿Por qué pensáis que el huerto puede ser algo que sea necesario integrarlo dentro de un colegio? Claro. Una de las cosas es también que desaparece la cultura agrícola. O sea, los niños cada vez en una zona rural, a lo mejor no, porque tienen la relación con sus abuelos o con sus padres que son agricultores, pero sobre todo en las grandes ciudades los niños no han visto nunca una tomatera. Han visto el tomate, han visto una lechuga, pero no saben que hay que sembrarla, que hay que cuidarla, que hay que regarla, que hay que trasplantarla, no saben lo que es el compost, no saben que se puede reutilizar todo lo que hay en la huerta, que hay muchísimas técnicas que hay alrededor del huerto que desconocen. Entonces, una de las claves es un poquito también, porque yo creo que nuestra cultura va cada vez más siendo más tecnificada,
más industrializada, y una manera de solventar eso pues sería volver a recuperar un poco la cultura agrícola que desaparece, sobre todo en las grandes ciudades. Desaparece toda la cultura que hay alrededor, ya no solo el labrar o el cosechar, que a lo mejor es lo primero que podemos llegar a pensar. Desaparece, por ejemplo, el cuidado de las semillas, que es una parte fundamental de lo que deberíamos de inculcarle a los niños, el consumo, la vida más saludable. Nosotros, todo eso alrededor del huerto, yo creo que son uno de los objetivos principales que hay que recalcar. Por ejemplo, en las semillas, pues que los niños no estudien simplemente en el libro qué es una semilla. Ven el dibujo, ven que la semilla tiene un tegumento, una sustancia que le va a aportar alimento a la semilla, que tiene el embrión, que luego sale la semilla y germina. Sino es importante que la vean, que la toquen, que la huelan, que la siembren, que vean que hay que cuidarla, que vean que las semillas se pueden perder, porque se pierde esa cultura agrícola. Todo eso alrededor del huerto es muy necesario que los niños lo vean, que ellos guarden la semilla. Por ejemplo, una actividad que parece algo impensable, ¿no?, pero que yo creo que sería que a los niños les daría una visión bastante integral de todo eso, sería hacer un cultivo en el que recojamos la semilla y la guardemos para que ellos la siembren al año siguiente. Por ejemplo, un cereal. Fijaros si es sencillo sembrar cebada o trigo, ¿no?, recogerlo, que la recojan, que lo sieguen, que pelen la semilla, que la guarden y que luego al año siguiente la siembren y que la conserven. El huerto, me imagino que todos los que tengáis un huerto en el cole lo haréis de un método lo más sostenible posible, ¿no? Me imagino que intentaréis integrar ahí todas las técnicas del huerto ecológico. Hay muchísimos manuales ahora mismo que os pueden ayudar a poner en marcha ese huerto ecológico dentro del cole. Respeto y admiración por el entorno. Otro objetivo que yo creo que es muy importante, que los niños dentro del cole, pues cuando estén ahí en el huerto, estén admirando, ¿no?, y respetando, y que le den valor a lo que están haciendo, ¿vale?, que no sea algo abstracto. Y luego el huerto yo creo que es un punto de partida muy importante para una verdadera educación medioambiental. Un huerto escolar es una organización reducida, pero es un ecosistema. En el huerto va a haber un montón de cambios, los niños van a poder ver cómo se llevan a cabo todos los ritmos que hay alrededor del año, ¿vale? Es una organización biológica, tenéis que intentar que en el huerto sea lo más parecido a un entorno natural, que haya de todo. Tiene que haber arañas, tiene que haber insectos, tiene que haber lombrices, tiene que haber plantas, tiene que haber flores silvestres. Ellos tienen que ver cómo se producen nuestros alimentos en un entorno natural, ¿vale? Y lo más importante es establecer esas relaciones estrechas entre el ser humano y la naturaleza. Volver a descubrir nuestras raíces fijadas en la naturaleza, somos una parte integrante del universo, todo es uno. Esto es un poco la filosofía que hay dentro de la agricultura ecológica. Si eso lo llegáis a plasmar en el huerto, va a ser pues un poquito concienciar a los niños, empezar a concienciarlos, sobre todo para que ellos tengan esa sensibilidad luego, cuando sean más mayores, y que podamos reducir un poquito desde que son pequeños pues todos los problemas medioambientales que sabemos que tenemos ahora mismo. Si a nosotros desde pequeños nos hubieran enseñado la educación medioambiental que a lo mejor se está haciendo ahora, yo creo que estarían las cosas un poquito mejor. Cuando yo era pequeño no pensábamos en reciclar, ni pensábamos en no matar a los bichos, ni en tener cuidado de la naturaleza. Era un poco algo que se quedaba fuera de lo que era el contexto de la educación medioambiental.
trabajar el huerto va a hacer que cambiemos un poquito, ¿vale? No sé si alguno de vosotros tenéis un huerto en casa, pero yo he dado muchos cursos de huerto ecológico y sé que a la gente le toca la fibra sensible. Tengo muchos casos de gente incluso mayor. Tengo un caso que a mí me llamó mucho la atención, una persona que trabajaba en un negocio en Albacete y tenía 64, 65 años y yo le di un curso, el hombre se puso a montar un huerto y me decía, si yo no tengo ni idea, yo nunca he cultivado una planta, yo me he dedicado toda la vida a mi negocio, pero bueno, me he enterado de esto, unos huertos urbanos, a mí me van a dar un trozo de tierra, me has dado un curso, voy a intentarlo, pero yo creo que aquí no me va a salir nada. Bueno, pues pasaron unos meses y un día me lo encuentro en un bar y yo ya no me acordaba de él. Lo reconocí, pero no me di cuenta de que estaba allí y el hombre se me acercó. Y dice que a él le había cambiado completamente la vida, que no pensaba en jubilarse porque no sabía qué hacer, porque se levantaba por la mañana, iba a su negocio y decía, yo no me quiero jubilar porque una vez que me jubile no sé qué hacer. Bueno, pues ya se había jubilado. Y se levantaba todos los días a las 7 de la mañana para ir a su huerto y estaba encantado. Decía que era que para él en su vida había sido como un punto clave, punto de inflexión. Estaba maravillado porque estaba cultivando pepinos, tomates, ya no solo por la producción, sino porque el hombre iba allí, se sentaba y decía, a mí me encanta ver a los insectos cómo vienen, cómo polinizan las flores, cuando levanto una piedra, ver cómo trabajan las lombrices. Dice, a mí esto, en 65 años que tengo, ni se me había pasado por la cabeza. Y el hombre estaba maravillado. Pues imaginaros en los niños eso, lo que puede llegar a resultar, ya no solo que los niños estén alrededor del huerto. Yo no creo que deberíamos de pensar en que tiene que ser una herramienta de aprendizaje intelectual, sino que ellos estén allí en el huerto, que vean cómo surge la vida, cómo sale una semilla, cómo llega un bichito, cómo pueden coger una lombriz, por ejemplo, explicarles qué es lo que hace cada cosa y llevar un ritmo que es el que nos marque la naturaleza, el que nos marque el huerto. Eso va a hacer un poco que los niños vean cómo funciona el ritmo que hay fuera, en la naturaleza. Eso es importante. Cuando nosotros tenemos un huerto vemos ese ritmo y nos paramos un poquito. Siempre queremos que todo sea rápido, pero cuando tenemos un huerto en marcha vemos que no es todo rápido, que todas las cosas van a su velocidad, a su ritmo, ¿vale? Y eso yo creo que ayuda un poco a sentarnos y a establecer esa conexión con la naturaleza. Decimos, somos parte de la naturaleza, pero no nos sentimos parte de la naturaleza. ¿Cuándo nos sentimos parte de la naturaleza? Cuando estamos de vacaciones y nos vamos a Asturias o a Galicia o a un bosque y estamos de vacaciones y andamos tranquilamente por el bosque, andando. Y entonces parece que notamos algo, ¿no? Que somos parte de todo eso. Pero eso, si todos los días tuviéramos un rato para conectarnos, pues a lo mejor nos iría mejor. Y en el cole, el huerto tiene que ser para eso, para que los niños lleguen allí y conecten, ¿vale? Que seamos capaces de que ellos conecten de alguna manera. Se entienden procesos de la vida, lo que os he dicho, ritmo de la naturaleza. Se entienden cosas que ellos, cuando son sobre todo pequeños, a lo mejor no comprenden muy bien, como la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Pues cuando ellos ven allí, yo por ejemplo, cuando van los niños allí al vivero, intento que vean que todo el entorno está unido, y que es verdad que está unido. O sea, yo estoy ahí respirando el oxígeno que los árboles me están dando. Esas moléculas de oxígeno están entrando dentro de mí y yo estoy expulsando dióxido de carbono que ellos están cogiendo. A la misma vez, las hojas de los árboles caen al suelo y están allí. Yo no las barro, ni las recojo, ni las soplo, porque es el alimento que tiene que tener la tierra. Y ellos tienen que ver que en la naturaleza todo está unido. Entonces es importante que se entiendan esos ciclos,
Por ejemplo, el ciclo del otoño. Ahora estamos en otoño. ¿Y qué es lo importante? Pues lo importante es que los árboles han estado captando toda la energía del sol, han elaborado alimento, todo de manera gratuita, lo han soltado en el suelo y ahora es el alimento para un montón de insectos que viven ahí dentro del suelo y ellos los tienen que ver. Entonces tienen que ver allí que hay cochinillas, que hay caracoles, que hay ciempiés, que hay escarabajos, que hay lombrices, que se alimentan de todos esos restos y lo están transformando todo. ¿En qué lo están transformando? En humus, en materia orgánica, que se va a mineralizar, que se va a disolver en el agua y que va a ser el alimento que va a volver otra vez a la planta. Entonces no es lo mismo leerlo en un libro que verlo y hacerlo. Porque si ellos recogen todos los restos del huerto, que es algo que ellos lo ven como si fuera basura, que les da asco cogerlo, porque yo, claro, he estado con un montón de niños. Ay, ¿esto qué? Que esto me mancho, que esto no sé qué. Pero cuando ellos ven que tú los coges, lo amontonas en una compostera, lo riegas y eso se transforma. ¿Y en qué se transforma? En tierra otra vez. Eso es como magia. He echado aquí la cáscara del plátano que me comí en el recreo hace unos meses y ahora se ha convertido en tierra. ¿Y esa tierra qué es? Es el alimento de las plantas y es un ciclo natural. Pues eso para ellos aunque parezca que no, pero les gusta. Es como cuando recogen la siembra de un cultivo. Yo me acuerdo hace unos años en un cole que los niños no comían rabanitos. Claro, ¿cómo van a comer rabanitos? Y más que pican, ¿no? Vamos a sembrar los rabanitos. Sembrábamos los rabanitos. No, yo esto no me lo voy a comer. Empezaron a salir los rabanitos. Qué graciosos los rabanitos. Y luego cuando recogimos los rabanitos, se mataban por comerse los rabanitos. Si yo cojo y les doy un rabanito así de buenas a primeras, el primer día que llego, se lo comen. Pero al verlo allí, que lo han sembrado ellos, que lo han visto crecer, que lo han recolectado, casi les faltaba ponerle nombre a cada rabanito, pues eso despierta en ellos esa curiosidad, ¿vale? Cuando ponemos en marcha el huerto es muy importante la organización, definir los objetivos, seleccionar el lugar más apropiado. Eso a lo mejor va a ser difícil. Yo sé que muchos de los colegios no tienen las instalaciones adecuadas fuera, en el patio, para poder colocar el huerto en el mejor sitio. Pero tenéis que pensar que vamos a trabajar con algo que está vivo y que lleva sus ciclos, que lleva su ritmo y que las cosas no van a ser como nosotros queremos que sean, porque estamos trabajando con la naturaleza y la naturaleza lleva su historia y nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a ella. Entonces, si nosotros colocamos el huerto en un sitio que no es acorde a lo que él necesita, porque es un sistema vivo, pues no nos va a responder de la manera que nosotros pensábamos. Entonces es muy importante orientarlo bien en un sitio. Tiene que estar en un sitio soleado, que esté aireado, que esté un poco protegido, sobre todo del recreo. Los niños corren, no lo podemos dejar en un sitio que ellos pasen por allí y lo pisoteen todo, porque ellos muchas veces no se van a dar cuenta. Entonces tenemos que elegir bien un sitio dentro del cole. Tenéis que pensar que es una experiencia a largo plazo. A largo plazo quiere decir que el primer año puede ser que de todos los objetivos que os marquéis, de todas las actividades que queráis hacer, a lo mejor solo salen la mitad, porque hay muchas cosas que puede ser que no salgan. Algo tan sencillo como que vais una mañana con los niños y habéis hecho una actividad de vamos a sembrar las zanahorias. Si sembráis las zanahorias y se os olvida regar o empiezan a germinar, llega las vacaciones de Semana Santa y os vais y no se ha regado durante las vacaciones, la semilla ha germinado, es algo que está vivo y no puede esperar. En la biblioteca pueden esperar los libros sin colocarse durante meses que no se van a romper. Pero luego llegamos después y se han secado, ¿vale? Eso sí que tenéis que tenerlo muy en cuenta, de que hay que estar encima.
del huerto. No es algo que lo podamos dejar y volver luego cuando nosotros queramos, porque ahí va a estar exactamente igual, ¿vale? Los resultados no se obtienen de inmediato. Es importante que impliquéis al mayor número de personas, ya no solo dentro del cole, sino también gente pues, que desee colaborar. Por ejemplo, la asociación de padres, gente incluso de fuera. Dentro, en una ciudad a lo mejor es más difícil, pero en una zona rural, que haya un colegio o dos en el pueblo, pues ¿por qué no contar con la ayuda, por ejemplo, de algún agricultor o algún hortelano, ¿no?, que os pueda asesorar un poquito, como algo voluntario? En muchos coles, yo por ejemplo, estuve unos años yendo al Batana, a un colegio que había en un huerto. El colegio no tenía huerto, porque no tenía sitio para tener un huerto, pero sí que una madre se ofreció, que tenía el patio al lado del cole, a abrir su patio para que allí pusieran en marcha el huerto ecológico de ese colegio. O sea, fijaros la implicación de esa madre. Y ella se dedicaba a mantenerlo un poquito, y todos los niños iban, cuando salían del cole, cruzaban la calle y iban a ese huerto. Y ese huerto pues estaba bien. Luego, durante las vacaciones, la madre de esa niña pues cuidaba el huerto, y eso es algo, pues es una ayuda que está muy bien contar con ella. Contar con la ayuda de los conserjes, porque hay muchos periodos durante el cole que nosotros no vamos a poder mantener el huerto. Entonces es importante pues que haya un mantenimiento ahí. Como os he dicho, la orientación y las características del suelo, las características físico-químicas, serán aspectos muy importantes. A la hora de poner en marcha el huerto tenéis que contar con ayuda de alguien que tenga más o menos una relación un poco profesional con esto. Entonces, por ejemplo, contar con ayuda del ayuntamiento, de la Concejalía de Medio Ambiente, con algún jardinero, que ayude, pues por lo menos al principio, pues si hay que labrar el huerto, si hay que incorporar abonos, si hay que hacer una instalación de riego, y los profesores, los maestros no saben, pues un poquito contar con esa ayuda, sobre todo contar antes de que se ponga en marcha el huerto, contar que vamos a contar con esa ayuda, ¿vale? Eso sería importante. Los objetivos, me imagino que los que tenéis ya un huerto, pues os los habréis marcado. Yo, cuando dábamos el curso del CPR, les decía algunos objetivos: asumir tareas, responsabilidades, sumar esfuerzos, desarrollar la sensibilización con problemas medioambientales, adquirir conciencia de nuestras actividades sobre la naturaleza. Yo tengo muchos manuales del huerto. Entonces, si alguno de vosotros no sabe, por ejemplo, cómo adquirir más conciencia en las actividades relacionadas con la naturaleza, pues hay muchos recursos en Internet, si buscáis. Yo, si queréis, os puedo ayudar, de actividades, por ejemplo, de cómo extrapolar nuestro huerto, las actividades que hacemos en nuestro huerto, cómo verlas en un ámbito mucho más desarrollado fuera de nuestro huerto. Por ejemplo, el consumo de productos que vienen de otros países. Pues a los niños allí ven cómo ellos van a poder cultivar unos alimentos de temporada. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo quiero consumir alimentos que no son de temporada y no puedo cultivarlos en el huerto? Tengo que traerlos de otros países. ¿Qué es lo que ocurre? Pues allá estamos implicando otros temas. Por ejemplo, recursos que hay en otro país que nosotros estamos importando, esa gente en qué condiciones vive. Ahí entraría comercio justo, energía. O sea, esto se puede ampliar de una manera muy grande y poder enseñarles, sobre todo a los niños a los más pequeños, a lo mejor eso no lo van a entender, pero a los más grandes sí saber qué implicaciones tiene el cultivo de nuestro huerto si lo lleváramos a gran escala a otro sitio, las implicaciones sociales que puede tener. Esto es un poco lo que ya os he contado, pues establecer lazos afectivos con el medio, trabajar valores, la convivencia, que todos trabajen en equipo, planificar, resolver problemas,
aquí yo creo que también es importante que los niños también formen parte del proyecto. O sea, que no lleguen ellos y se encuentren en el huerto de repente ahí en el cole puesto, sino que ellos sean capaces desde el principio a formar parte de la organización, ¿no? Que contéis con ellos. Venga, vamos a hacer un huerto. ¿Qué pensáis que podemos hacer? ¿Cómo? A ver, vamos a diseñarlo. Venga, vamos a hacer una actividad. Vamos a dibujar el huerto, a ver cómo os gustaría que fuera. O qué es lo que vamos a colocar en el huerto. O por ejemplo, a la hora de si es un huerto pequeño, en un cole, vamos a incorporar el abono. Aunque ya hayamos contado con la ayuda exterior de alguien que nos haya traído ese abono, pero que sean ellos los que lo echen, que sean ellos los que lo envuelvan, que sean ellos parte del proyecto, que estén implicados desde el principio, desde el inicio. Relaciones entre los seres vivos, el suelo y el clima. Aquí el campo a abarcar es enorme, actividades hay un montón. Desde hacer análisis de suelos, observar los bichos del suelo, observar cómo afecta el clima en las plantas. Se pueden hacer actividades en el huerto, actividades en el aula y actividades en casa. Tan sencillas como, venga, llevaros todos una macetica con la tierra, la semilla a casa y vais a coger la planta y le vais a coger un tetrabric de la leche y la vais a tapar durante unos días y la vais a quitar a ver qué es lo que ocurre cuando no le da la luz. Luego la vamos a poner en este sitio, ahora la vamos a poner allí, ahora le vamos a echar agua con sal. O sea, hay un montón de actividades que se pueden hacer para que ellos vean las relaciones que hay entre el suelo, el clima y todos los seres vivos. El ecosistema, los insectos y las plantas, cómo se adaptan. Que vean ellos que todavía no lo hemos visto nosotros, pero que las relaciones de los insectos y las plantas es algo que existe desde que existe la vida en la Tierra. Entonces, un huerto, la agricultura ecológica, es una agricultura que no trata de eliminar ninguna vida, sino es algo que sea completamente necesario, sino que tiene que haber insectos. Los insectos, a la mayoría de los niños les da cosa verlos, porque desde pequeños los vemos como algo repulsivo, ¿vale? Pues cuando estamos en el huerto vemos que no, que es algo, por ejemplo, una lombriz. La lombriz es algo maravilloso. Si le explicáis a los niños qué es lo que hace la lombriz durante toda su vida, o lo que hace una mariquita, o lo que hace una araña, ¿vale? Ellos cambian ese concepto de observar al bicho. Y eso es una semilla que estamos sembrando en cada una de esas personas, para cuando sean mayores, que no vayamos por ahí matando y pisoteando a todo lo que a todo lo que nos encontramos, ¿vale? Es un respeto un poquito y ver que todo es necesario. El huerto es un recurso también muy válido para aproximar al alumnado, como os he dicho, en la idea esa de la sociedad y el ecosistema. Vamos a educar en el medio, educar sobre el medio y educar a favor del medio. Hay que investigar, hay que trabajar en el huerto, ¿vale? Vamos a impulsar valores y actitudes necesarias para ese cambio, ¿vale? Voy a ir un poco rápido porque no sé el tiempo que tengo. Esto que vemos aquí es lo que ya os he contado, es de que vamos a intentar hacer la actividad lo más ecológicamente posible. Para eso contáis con ayuda ya, ¿vale? El que lo necesite, hay muchísimos manuales de agricultura, del huerto ecológico, y se pueden solucionar todos los problemas que muchas veces cuando pensamos en agricultura ecológica o en un huerto ecológico, pensamos que aquello se nos va a llenar de hierba y de bichos, y no tiene por qué ser así, ¿eh? Hay todo un método que es muy valorable, ¿vale? Que es muy productivo y que vais a ver que es muy fácil de hacer, ¿vale? Al principio puede ser que empecemos a tener problemas de alguna manera y lo queramos solucionar de la manera más drástica posible. Vamos a intentar echar aquí un insecticida o tenemos un problema en el huerto y vamos a atajarlo de la manera que creemos que es la más eficiente. Y vamos a ver de que no es necesario.
Y sobre todo también vamos a inculcar a los niños pues esa forma de ver un problema y de cómo poder solucionarlo entre todos y de cómo buscar otras alternativas que son válidas. En el huerto se pueden trabajar las líneas transversales, como ya os he contado, desde muchos campos, desde el consumo, la salud. Podemos abrirlo a muchos ámbitos. Producción de alimentos, energía, consumo de agua, el trabajo de la tierra. Es muy importante que ellos... Hay un concepto que se habla mucho ahora y es la pérdida del suelo, la erosión. Cuando tenemos un huerto, vemos que el huerto produce una cantidad de energía y si nosotros queremos forzarlo, tenemos que introducirle más energía. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que nos lleva? Eso nos lleva a perder la capacidad de poder observar lo que la naturaleza es capaz de dar por sí misma. Todo lo que nosotros forcemos está haciendo que de alguna manera ponga en peligro los recursos. Entonces, si nosotros vemos que contaminando el suelo lo perdemos, si eliminando toda la superficie vegetal que hay se forma la erosión es algo que los niños pueden estudiar en un libro y no lo ven. No lo van a ver nunca, como no salgan al campo y vean cómo viene una riada y se lleva la tierra. Pero en el huerto es muy fácil verlo. Vamos a coger tierra sin tener nada de hierba encima y una tierra que esté cultivada con planta. Vamos a cogerla en una caja de zapatos, la vamos a levantar y vamos a coger una regadera y vamos a regar la que no está cubierta y vamos a ver cómo el agua arrastra toda la tierra hacia abajo. Y la que antes nosotros hemos sembrado una capa, por ejemplo, de gramíneas, de césped, de alguna planta, vamos a ver cómo el agua se filtra poco a poco en la tierra y no la arrastra. Entonces, ¿eso qué ven los niños ahí? ¿O qué vemos los adultos? Vemos que la tierra, si nosotros la dejamos descansar, pues se cubre de plantas, se cubre de hierba. Y la hierba es muy necesaria. ¿Vale? Entonces, la erosión ahí se puede ver. Se puede ver que es necesario que esa tierra esté cubierta. Es necesario que por ejemplo, los niños cuando van al huerto, yo les saco una maceta, fijaros qué cosa más tonta, pero una maceta la sacamos de la planta, la sacamos de la maceta y vemos alrededor de ese cepillón un montón de raíces. ¿Y qué es lo que están haciendo esas raíces? Sujetando la tierra. Si yo cojo esa misma tierra y le doy la vuelta a la maceta, si no hay ninguna planta, ¿qué le ocurre a la tierra? Se cae al suelo. Eso es la erosión. ¿Y qué es lo que ocurre con el tipo de agricultura que estamos favoreciendo ahora, desde hace unos años para acá? Pues cultivos muy limpios, cultivos muy desprotegidos y estamos perdiendo muchísimo suelo. Entonces, eso es una forma de ver el peligro que vamos a tener dentro de unos años cuando perdamos esa capacidad de producir alimento, igual que el agua. El agua se puede estudiar en clase, de dónde viene el agua, para qué sirve el agua, pero allí en el huerto van a ver que el agua que nosotros utilizamos, si la contaminamos, las plantas se mueren. ¿Vale? Es importante que los niños investiguen, que salgan fuera del cole, que salgan fuera del huerto e investiguen cosas alrededor del huerto, que vayan al mercado, por ejemplo, y que pregunten ¿a cuánto valen los tomates? Y le pregunten al agricultor ¿a cuánto los ha comprado usted? ¿O a cuánto los ha vendido? ¿A cuánto los he comprado yo? ¿Qué es lo que ocurre durante el proceso de la venta hasta que nosotros lo compramos? ¿Por qué hay ese cambio tan importante de precio, ¿no? ¿De dónde vienen estos tomates? ¿De dónde vienen ir al supermercado? Que vean la etiqueta de un producto. Nosotros no lo miramos, pero también nos hace ver, por ejemplo, que si yo voy a comprar ahora un producto que viene de Perú,
pues viable medioambientalmente no es nada viable. Eso es una actividad que se puede hacer en el huerto, no tiene por qué estar implicada dentro del huerto, sino alrededor de lo que sería el consumo de alimentos, ¿vale? El profesorado tiene que seleccionar los contenidos, pensar en el tiempo. Tenéis que pensar que el huerto lleva pues su tiempo. Establecer un calendario y ver qué es lo que en ese tiempo, qué es lo que nos da tiempo a hacer, qué actividades podemos desarrollar. Establecer un instrumento de evaluación, eso nos va a dar a final de año, pues si hemos cumplido o no hemos cumplido esos objetivos. El desarrollo, pues sobre todo implicar a las personas, juntarlas, establecer grupos de trabajo, delimitar el terreno, realizar pues algún curso sobre técnicas de cómo poder orientar el huerto, de cómo ir desarrollando. Primero, saber qué es un huerto, qué pretendemos conseguir, cómo vamos a vincularlo dentro del centro, qué vamos a hacer ahí, qué recursos contamos. La organización, establecer esos grupos de trabajo para que luego no queden lagunas en el huerto que no se vayan a cubrir de gente que no esté implicada, y luego hay muchos huertos que se ponen en marcha y empieza un maestro haciendo actividades, nadie lo apoya alrededor y resulta que cuando ese maestro se va o se cansa, pues el huerto se termina. Entonces eso no es lo aconsejable. Debería de repartirse tareas, de ver cómo se van a organizar esas tareas, cómo se van a coordinar, cuándo se va a trabajar el huerto, si se va a trabajar en horario lectivo, si va a ser para horas extraescolares, si se va a utilizar durante toda la semana, si van a bajar solo los niños pequeños. Todo eso antes hay que plantearlo bien. Hacer un grupo motor que se va a encargar del funcionamiento. Aspectos técnicos, como ya hemos visto, la situación, el calendario, el mantenimiento. Buscar la ayuda. Pasos a seguir. ¿Quién va a formar ese grupo motor? Constituirlo, definir las funciones, los objetivos y luego integrar el huerto en el currículum. Una vez que ya sabemos el lugar, la orientación, es importante orientarlo a cara al sur para que no tenga problemas. Ver si nuestro colegio está en una zona que hay muchos vientos, que tiene mal terreno, porque el suelo a lo mejor puede ser que el huerto vayamos a poner en un sitio donde esté lleno de desechos, de escombro de la obra del colegio. Entonces ahí es muy difícil poner en marcha un huerto, ¿vale? Habría que ver si tenemos agua, si tenemos alguna pendiente que nos haga que el huerto no esté en buenas condiciones, sobre todo las condiciones del suelo y del clima. Los elementos del huerto, establecer qué zonas de cultivo vamos a tener. Va a haber un jardín alrededor, va a haber una zona de plantas aromáticas, una de plantas medicinales. Vamos a poner o no vamos a poner un compostador, que yo creo que sería esencial para que los niños vean cómo se puede reciclar toda la materia orgánica, incluso la de casa. Eso es fundamental. Si pensáis en la cantidad de basura que generamos, ya no hablamos de plásticos, sino todo lo orgánico que nosotros consumimos en casa y que nos aportaría al huerto, que eso nos puede servir como un recurso muy sostenible para el huerto para abonar las plantas. Un semillero, es muy fácil hacerlo, unos plásticos y unas maderas, se puede hacer perfectamente un invernadero y hacer un semillero. Y es una labor de cerrar el circuito. Siembro, planto, recolecto, guardo la semilla y vuelvo a sembrar.
Si tenemos un colegio grande con mucha extensión, podemos llegar a pensar en tener algunos frutales, incluso algún pequeño estanque. Es muy importante el agua alrededor del huerto, sobre todo porque va a traer sobre todo más vida y más insectos beneficiosos. Un estanque puede ser una bañera vieja, antigua, una bañera de desecho. Si tenemos una zona en el huerto de la tierra, hacemos un agujero, metemos la bañera y la llenamos de agua. Le ponemos alguna planta acuática, incluso podemos tener allí una carpa, ¿vale? Parece una tontería, pero alrededor de esa pequeña estanque pues van a venir muchos pájaros, en verano, en primavera a bañarse, a beber agua. Un gallinero, ¿por qué no? Una gallina, un pollo, eso daría mucho juego a los niños, tener algún animal. Todo, sobre todo va a depender del espacio, del dinero que tengamos, de los recursos que tengamos, de personas que nos vayan a ayudar y sobre todo lo que os he dicho, implicar sobre todo a los niños en el diseño. Una cosa importante es la seguridad en el huerto, ¿vale? Que no haya zonas que los niños se puedan caer, que se puedan tropezar, las herramientas que vayamos a utilizar. Es necesario utilizar herramientas que para nosotros no pueden ser peligrosas, pero me imagino que vosotros sí que pensaréis que pues unas tijeras, un escabillo, una azada, una hoz, una cuerda simplemente, una caña. Pues yo he visto a los niños coger las cañas de las tomateras y empezar a hacer así, jugando, y a cualquiera le puede dar en la cara. Entonces hay que pensar mucho en la seguridad, que sea muy accesible por todos lados, que haya espacios muy abiertos, porque ellos muchas veces, sobre todo los más pequeños, no se mueven como nosotros, que tenemos cuidado donde pisamos. Ellos están pisando y están pisando las zanahorias y las lechugas perfectamente. Y lo que llevamos meses cultivando se acaba en 2 días. Y eso pues frustra también. Que sea muy cómodo y luego también pensar en que pueda crecer. Los contenidos hay que trabajar. Hay que seleccionar los contenidos, organizarlos en el tiempo. Sería muy importante que tuvierais un calendario. A principio de año hacer un calendario de actividades y un calendario de qué es lo que vamos a sembrar, cuándo lo vamos a sembrar, cuándo se va a recolectar, qué actividades vamos a hacer. Porque, por ejemplo, una de las actividades que se puede hacer son conservas. Ya no solo el del huerto, a lo mejor podemos traer desde fuera. Pero podemos enseñar a los niños a conservar los alimentos. Entonces es una actividad que se tendría que seleccionar en el tiempo. ¿Cuándo es la época de la recolección de los albaricoques? Pues hacemos mermelada de albaricoque. Imprevistos, un día llueve, un día entran al cole y nos arrancan los ajos, como en un cole allí en Albacete, que teníamos un huerto y estaba vallado, pero una noche pues pasaron unos gamberros y arrancaron todos los ajos que había sembrados y todas las habas. Son imprevistos que hay que pensar que pueden ocurrir y entonces tener actividades que podamos suplantar. Actividades que motiven a los niños, pintura, entrevistas, canciones alrededor del huerto, ¿no? Vamos a buscar canciones, vamos a buscar refranes, vamos a hacer muñecos. Una de las actividades que tenemos en el manual del huerto simplemente es coger fruta y verdura y hacer muñecos. Con una berenjena se hace una ballena, con una zanahoria y unas hojas de lechuga se puede hacer un muñeco. Son actividades que se hacen alrededor del huerto. Luego hay actividades específicas, agrícolas, que tenéis que pensar que hay que hacer. Y a los niños algunas veces pues les va a costar y hay que pensar que hay que intentar hacerlas lo mejor posible, sobre todo para que los objetivos se cumplan. Porque si los objetivos es que el huerto produzca plantas para que podamos luego nosotros utilizarlas, esas plantas tienen que germinar, tienen que crecer, tienen que ser regadas, tienen que ser cuidadas. Entonces, pues pensar que hay que labrar hay que labrar en un tiempo, no podemos labrar cuando nosotros nos dé la gana,
Entonces eso es importante para que todos esos objetivos se cumplan. Abonar, pues hay que abonar las plantas al principio, hay que tener el abono allí, hay que saber echarlo, hay que sembrar. Cada planta se siembra en una época, no se pueden sembrar las coles en una época que no sea favorable, porque si no, no van a crecer, ni las lechugas ni las zanahorias. Cada planta tiene un calendario de siembra y un calendario de recolección, y eso pues tenéis que tener antes un manual y enseñárselo a los niños, y que los niños lo sepan, que cada planta se siembra, se trasplanta y se recoge en una época. Y luego se pueden hacer muchas reflexiones en el campo, ¿vale? Desde la germinación de las plantas, los ciclos del agua, la energía, del sol, de los bichos. Se pueden hacer insectarios. Por ejemplo, hay una actividad que está muy bien, que es con 2 láminas de metacrilato hacer un lombricompost. Tierra y se pone se ponen 2 láminas cerradas arriba y abajo con una madera, y se echa un poquito de tierra y unas lombrices. Y los niños lo que van haciendo es echándole por arriba los restos de la comida, los restos orgánicos, las hojas de lechuga, la piel de la patata. Eso se va descomponiendo y ellos van viendo cómo las lombrices van transformando todos los restos que hay arriba, que se ven, que nosotros podemos saber qué es lo que es: hojas, césped que hemos arrancado, algunas hojas que hemos recogido, restos de comida. Los regamos un poquito y eso se va descomponiendo, se va transformando, y ellos van viendo cómo las lombrices se van comiendo todo eso. La lombriz va cagando, va haciendo humus de lombriz, y luego ese abono lo utilizan ellos para abonar el suelo. Cuando vayáis a hacer el diseño del huerto, es muy importante que el mantenimiento sea bajo, porque estamos en un colegio, no es un huerto que nosotros vayamos a tener de ocio o de producción para alimentarnos, que vamos a tener muchas horas para poder trabajarlo. Entonces, cuanto más podáis ahorrar el mantenimiento de ese huerto, pues mucho mejor. El tipo de huerto puede ser de varias maneras, puede ser en surcos, pueden ser bancales elevados, pueden ser mesas de cultivo. Es una opción para los coles que no tienen tierra. Es muy normal en una ciudad que el colegio, el patio esté asfaltado, y entonces los profesores dicen: ¿dónde vamos a poner aquí el huerto? Pues un sistema que viene muy bien es en jardineras grandes. Ya venden incluso mesas de cultivo para huerto urbano ecológico, que está muy de moda ahora, ponerlo en las terrazas y en los patios, y si no, no lo hacemos nosotros. Eso, por ejemplo, lo hice yo ahí en el vivero donde trabajamos, y simplemente está hecho con listones de madera, y luego con unas láminas de hierro se cosen esos listones y se llena de tierra, ¿vale? Debajo ahí hay tierra, pero es tierra que no se puede cultivar. Imaginaros que hay asfalto, pues sería exactamente lo mismo. Incluso se puede hacer con bloques de hormigón. Se hace una jardinera grande y ahí eso nos da opciones para poder cultivar todo lo que nosotros queramos. La fertilización va a ser orgánica, ¿vale? Porque vamos a hacerlo ecológico. El manejo del suelo es muy importante, que aprendáis pues cuando hay que labrarlo, cuando hay que quitar las hierbas, cuando hay que airearlo, cuando hay que abonarlo. Intentar siempre mantener y fomentar la biodiversidad, creando mucha vida alrededor del huerto. Como os he dicho antes, que haya plantas aromáticas medicinales, que haya flores, que haya hierbas silvestres. Alrededor del huerto, al lado de nuestras plantas, vamos a quitarle la hierba para que las plantas puedan crecer bien, pero fuera del espacio ese, que los niños vean que todas las plantas silvestres que crecen en el campo son muy interesantes. Todas tienen utilidad. No existen las malas hierbas. Se lo inventaron los que venden los herbicidas. No hay ninguna hierba que no sirva para nada. Todas tienen un uso. Todas, la que penséis. Cualquiera de ellas se puede utilizar para alguna cosa. La grama nos ayuda a limpiar el hígado. La correhuela nos ayuda a eliminar piedras del riñón. El diente de león, que me imagino que algunos sabréis lo que es, que crece en todos los parques, es una planta maravillosa que es comestible. Los niños también pueden ver que hay muchas plantas
que las vemos creciendo en el campo y que son comestibles, las podemos comer. Allí yo cuando vienen allí al vivero se ríen un montón cuando yo cojo las plantas del suelo y me las meto en la boca y me las como, porque se pueden comer. ¿Sabéis lo que es la chicoria, no? Es curioso porque nosotros hemos perdido esa relación con las plantas silvestres. Ahora está de moda otra vez y hay muchos cursos de cocinar plantas silvestres o recolección de plantas silvestres, porque en realidad esas plantas les han puesto un nombre los biólogos ahora, le llaman nutracéuticos. Son plantas que nos nutren e incluso tienen actividad farmacológica, como el diente de león, la chicoria. Hay muchísimas plantas, las cerrajas, todas esas plantas que crecen en el campo cuando nosotros salimos en invierno, en primavera, todas esas plantas son muy útiles y los niños pues lo pueden aprender. Es importante que aprendan que hay que rotar los cultivos, a las asociaciones de plantas. Por ejemplo, habéis oído el dicho ese de entre una col y una lechuga, ¿no? Entre col y col, lechuga. Pues son asociaciones de plantas que ocupan el mismo espacio, dos cultivos diferentes. Puntos clave. Hacerlo lo más simple posible. Mantener la mente muy abierta a los cambios. Va a haber siempre cambios, va a haber adaptaciones. Un huerto es algo que está constantemente cambiando. Nunca ningún año va a ser exactamente igual. Todos los días se produce alguna actividad en el huerto. Nada de mentes rígidas. O sea, si hay algo que no ocurre como nosotros queremos que sea, nos hemos marcado un objetivo y no se cumple, pues nos adaptamos, porque para eso está el huerto, para aprender a adaptarnos a esos ciclos y a la naturaleza. Seleccionar muy bien las plantas, que sean adecuadas, no desanimarse, aprender de los errores. Puede ser que el primer año no salga prácticamente nada y a partir del segundo o el tercer año pues empecemos a ver que se cumplen algunos objetivos. Planificar actividades de resultados rápidos, que los niños se motiven porque tienen que ver que ocurre algo, pero también planificar actividades a largo plazo. Que sea ecológico, que integre al ser humano en la naturaleza, todas esas actividades que desarrollen, que amplíen la conciencia, esa visión que tendríamos que tener más de que tenemos que respetar el entorno, porque nosotros somos ese entorno. Aprender mucho a desarrollar los sentidos, a que huelan, a que toquen, a que se manchen las manos de tierra, que no pasa nada. Yo como les digo a los niños cuando van allí, digo, si luego vais a la playa y estáis todo el día en la arena, jugando con la arena de la playa, y luego venís aquí y la tierra, que es arena igual, un poco más oscura, pero os da cosa tocarla, ¿no? Pues que se les quite ese prejuicio que tienen. Que sea seguro, favorecer los distintos sistemas, que el huerto esté vivo, desarrollar los vínculos, respeto por la vida, ser muy pacientes y sobre todo divertirse. Que los niños canten, que bailen, que se rían, ¿vale? Y sobre todo la intención. La intención que le pongáis al principio es una cualidad que va a favorecer muchísimo lo que vais a desarrollar después. La intención, cuando nosotros ponemos intención en algo al principio, esa intención, esa chispa con la que empezamos, es quizás el 90% de los resultados finales. ¿Vale? Voy a poneros algunas... ¿Tengo tiempo o no? Simplemente unas fotos de rápidas de un cole, ¿vale? Ese es el colegio, era un patio. Se labró la tierra, la labraron ellos, los niños, ¿vale? Ahí veis cómo ya está la tierra labrada, cómo van sembrando. Ahí están sembrando ajos. Ahí ya han sembrado, no se ve, a lo mejor sí se ve. Ahí veis las lechugas que han sembrado en el suelo. Y esto ya han pasado los meses. Fijaros que no hay magia ni hay cosas raras, ¿eh? Simplemente tierra, abono, semillas de habas, lechugas, y ahí tenéis el resultado final. O sea, muy productivo, no hay ningún problema, ¿eh?
las lechugas. Se hace la recolección, ahí tenéis los rabanitos. Por ejemplo, pájaros, los pájaros picotean las hojas, pues mirar simplemente 4 palos y una malla antipájaros, ya está. En un huerto pequeñito las soluciones son fáciles. Ahí están plantando pimientos. Este es otro cole ya distinto, en ese también han sembrado habas. Esto es un taller de siembra en macetas pequeñitas. Luego ellos disfrutan mucho regando, acolchando con paja. Mira, este es un colegio también que no tenía tierra, y lo que hicieron fue picar el suelo, levantar el ladrillo y colocar estos ladrillos que veis ahí, hacer como unas jardineras y echar tierra vegetal dentro, encima. Esta es la jardinera que hemos visto. Luego se llenan de tierra, ¿veis? Y podéis tener un mini huerto. Tener aromáticas, siempre flores. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias. Mirad, os voy a enseñar este es el manual del huerto para los niños. Hay un texto un poco explicando. Esa sería la forma de dividir y hacer el huerto en parcelas. Todo muy gráfico para que ellos lo vean cómo se hace, cómo se trasplanta una planta, cómo hacer un semillero, cómo se siembra directamente en la tierra, un calendario ya de semillas, cuando se siembra, cuando se recoge, la luna, que vean los factores que influyen de la luna en las plantas, las herramientas básicas que tienen que tener. Y luego por cada cultivo, pues lo más sencillo que ellos pueden llegar a ver para que poner en marcha el huerto. Pues cuando se siembra, cuando se riega y cuando se recolecta. Tenemos todos los cultivos, los bichos que se pueden encontrar en el suelo. Estos son fichas que tenemos en el manual, que son actividades que podéis desarrollar luego en el aula. Hay muchísimas, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner una al azar como ejemplo. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Pues, por ejemplo, se coge una planta y una planta sin tierra y otra sin agua. Y se le va viendo qué es lo que va haciendo cada planta en un periodo de tiempo. Mirad, este es gracioso para los más pequeños, de cómo hacer animales con verduras.
Ahí veis un elefante, un gorrino, un rinoceronte, un lagarto con unas zanahorias, ¿vale? Porque ellos aprendan a jugar. Una actividad muy sencilla de dibujar y recortar y pintar. Cocinar y luego pues el desarrollo, sugerencias, hacer zumos, las plantas silvestres que crecen en el huerto, cuáles son, para qué sirven. Un recurso que hay que podéis utilizar mucho, los que ya tenéis un huerto, es utilizar las diferentes... Perdona. Disculpa, ¿ese material está disponible en Internet? No. No. Bueno, ese material... Soy yo, sí. A la salida, ese material está impreso en un libro, ¿vale? Vale. Yo lo he traído y es un libro, se vende por 5 euros, el que quiera. Perfecto. El que quiera, los hasta fondos. Incluso las fichas, todo lo que has explico enseñado. que los fondos, sí, las fichas están ahí. Los fondos son para el mantenimiento de ese espacio de ecología, ¿vale? No es para mí. De todas maneras, si luego alguien está interesado en que yo se lo envíe por correo electrónico, también se lo puedo enviar, porque lo tengo escaneado. ¿Vale? Pero si lo queréis físico, que un recurso a lo mejor así más a mano, ahí fuera lo tenéis. Lo que quería contar de los recursos, que bueno, me imagino que muchos lo conoceréis, casi de unos años hacia acá, casi todas las comunidades autónomas o ayuntamientos o provincias han desarrollado planes de huerto escolar. Entonces hay muchísimos recursos en Internet que son gratuitos. Uno de ellos, que a mí de los que más me gustan, es un libro que se llama El huerto alegre. Ese es de Andalucía, de la comunidad de Andalucía, y lo he borrado esto. Es gratuito, os lo podéis bajar. Luego en Castilla-La Mancha creo que no hay nada, como siempre. Pero mirar en Zaragoza, en Valencia, en Murcia, en el País Vasco hay uno también muy bueno, un libro que se llama El huerto escolar. En Madrid hay varios. Os lo voy a enseñar el librito un momento. Mirar, es este, ¿vale? Tiene muchísimas actividades a desarrollar con los alumnos. Muchísimas. Se llama La agricultura ecológica, una alternativa sostenible. Es de un proyecto que salió en Andalucía que se llama Proyecto Columela, que es la de educación medioambiental. Si tenéis alguna pregunta, si no... Gracias.